Bueno, buenos días a todos. Hoy he querido hacerlo un poco así para que sea visual. Creo que va a ayudar con esta palabra, porque el Señor me hacía esta pregunta y creo que nos la debemos hacer todos. ¿Quién está al mando de mi vida? O sea, de tu vida. ¿Quién está al mando? ¿Quién controla tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién reina? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno que se la haga. No me contestéis. y tenemos... Va a salir un poco así recortado, pero bueno. Me ponía a hablar también porque en una cabina de un avión hay dos personas para que dirijan bien el avión. Cada una tiene sus roles, cada una tiene su comisión, su manera de llevar el avión. Tenemos el copiloto y tenemos el piloto. El copiloto es el segundo al mando y es fundamental en la preparación del vuelo. Es quien realiza las comprobaciones de seguridad, quien supervisa el sistema, que no falle nada. Puede asumir el control del avión, por supuesto, en cualquier momento, pero eso es cosa del piloto. Y también el copiloto se encarga de las comunicaciones con la torre de control y de asistir al capitán. Siempre que lo necesite, está ahí para ayudar al capitán, que es el piloto. El piloto, en este caso, es, como he dicho, quien controla el avión, quien tiene la máxima autoridad para ello. La última decisión, la decisión final, la toma él. De todo lo que haya que pasar, si tiene que decidir entre una ruta u otra, el piloto es el que la toma al final. Su mayor responsabilidad es la seguridad de todos los pasajeros y conseguir que lleguen todos sanos y salvos. Y también el avión, que llegue sano y salvo. Y hace la planificación del vuelo. Entonces, viendo estos dos roles en un avión, también yo me dirigí a mí mismo y digo, ¿quién soy yo en mi vida? ¿Actúo como piloto o actúo como copiloto? Y la vez anterior os conté mi testimonio de cómo yo estuve andando por mi propia cuenta, hacía lo que me daba la gana. Yo era el piloto y bueno, y el copiloto también, pero yo era el piloto. Ahí yo manejaba, si quería ir para allá, iba para allá, si quería ir para allá, iba para allá. Y acabé fatal. Ya sabéis cómo acabé, pero acabé reconociendo quién era el real piloto, quién tenía que dirigir mi vida. ¿Vale? ¿Quién es la máxima autoridad en mi vida? Porque yo ya he comprendido que yo como copiloto, o sea, como piloto, no valgo. Yo lo tengo claro. Yo en mi vida, yo no sé manejarla. Porque mis deseos me llevan para un lado que no voy bien. Entonces, tengo que dejarme y ponerme en el rol del copiloto. Dejar a Jesús que pilote. Y bueno, como de los errores se aprende, es lo bueno que tenemos, pues, como he dicho, le cedo el puesto al Señor. Y yo, como copiloto, pues hago los controles de seguridad y digo, bueno, Señor, ¿tú quieres que vaya yo a tal sitio? El Señor te puede decir, ve y predica, como le dijo a Jonás, ve a Nínive. Y tú tienes que decir, bueno, yo tengo que ir, pero para ir me tienes que suplir. Yo estoy enfermo, tengo que ir con salud. Sáname, Señor. Entonces tú oras, que es como si llamásemos a la torre de comunicaciones del avión, oras y pide ayuda. Sáname, que si no, no puedo ir, no puedo hacer tu voluntad. También te tiene que suplir. Ay, Señor, es que justo ahora estoy en paro, es que no tengo dinero. Pues el Señor te tiene que suplir. Él se encarga, no vayas tú por tu cuenta, déjalo a Él, que siga pilotando Él. Él sabe todo, a lo mejor va sin nada, como le dijo a los discípulos en un momento, id para allá y no llevéis nada y os van a abrir la puerta a la casa
os van a dar de comer, os van a dar de todo, no te preocupes. A lo mejor te hace eso el Señor. A muchos misioneros le han hecho eso y han visto milagros. Entonces, déjate en las manos del Señor que pilote tu vida, porque Él sabe al destino que tú tienes que ir. No al destino que tú quieres ir, al destino que tienes que ir. Y lo mejor de todo esto es que ambos roles se complementan. Aunque tú seas el copiloto de tu vida, tú no te creas que tú vas a estar ahí como de segundón. Tú tienes que trabajar en colaboración estrecha con el Señor. Tanto el copiloto como el piloto no puede ir uno sin el otro, tiene que ir acompañado, tiene que guiarse el uno del otro. Cada cual suple las necesidades del otro. Un trabajo en equipo. Y bueno, y puede decir, bueno, pero es que vuelvo a fallar. Es que somos humanos y otra vez volvemos a fallar. Vemos como, siguiendo el símil vemos una corriente de aire y digo, pues yo tiro para allá. Y vuelves a decirle al Señor, tú, Señor, yo te veo muy bien, yo te quiero seguir, pero yo es que por donde tú me llevas yo no creo que realmente se llegue. Yo creo que por aquí es más corto. Yo creo que por aquí es mejor. Y al final terminas cogiendo tú el control del avión. Porque el copiloto puede tomar el control en cualquier momento. Puede, pero no debe, al no ser que tenga la orden del piloto o el piloto esté indispuesto. Pero nosotros lo cogemos, aunque el piloto esté súper bien a nuestro lado. Pero no os preocupéis, ¿vale? Porque al final, aunque caigamos, podemos seguir cayendo y si llevamos el control volvemos a perder el control del avión, o sea, de nuestra vida, porque cuando queremos llevar control acabamos perdiéndola y eso mismo le pasó a nuestros ancestros más antiguos, a Adán y Eva. ¿Qué pasó? Perdieron el control, quisieron hacer las cosas a su manera y la liaron bien. Entonces, en ese momento, ¿qué opciones tenía? Primero, esconderse. La primera opción es esconderse. Que he roto esto sin querer, ¿qué haces? Yo lo escondo aquí, que nadie se dé cuenta, y si lo encuentra alguien, yo no sigo. Esto estaba roto. También nos escondemos, como hicieron Adán y Eva, de Dios, porque sabemos que Dios lo ve todo. Entonces de Dios nos tenemos que esconder. He pecado, eso es algo malo, y te escondes de Dios, entonces te tiras días sin orar, sin leer la Biblia, sin buscarlo, porque dice, como lo busque me encuentra. Entonces nos escondemos. Eso hicieron Adán y Eva, se escondieron de Dios también. Y la otra opción que nos queda, culpar. Culpar es la opción más fácil. Esto es como cuando vas en un ascensor cargado, te tira un peito y dices, yo no sigo. El primero que lo dice, por si acaso. Aunque suena chiste, pero solemos culpar a otro. Y ahí está, en Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, o sea, Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, yo no fui, fue la mujer que tú me has dado encima. La culpa es de Dios, porque tú me la has dado. Entonces, siempre estamos culpando a menganito, a fulanito, al que sea, buscando una cabeza de turco. Y claro, a veces también culpamos a nuestra carne, como si fuera un ser humano. No, es que los deseos de mi carne, es que hay que ver, me lleva a hacer lo que no quiero. Y te justificas en eso, te justificas delante de Dios. Si no al diablo, aunque a veces no tenga nada que ver, tú lo metes ahí también. Y como he dicho, también a Dios, como Adán hizo. Pero claro, todo lo que sea con tal de no admitir que tú tienes la culpa. Eso es lo primero. Yo me voy a limpiar las manos, yo como Pilato me limpio las manos
Yo no sigo. Y al único que estás engañando en realidad es a ti. Eso es lo malo. Claro, luego echamos la culpa también a la gente del mundo, a la cultura, a miles de cosas. Hay una cantante que dice: soy rebelde porque el mundo me hizo así. El mundo, yo no sigo. Siempre estamos culpando. Entonces, hace unas pocas semanas, hablando en general sobre un tema, algo que sucedió, ¿no? Alguien había hecho las cosas mal y nosotros estábamos un grupo y estábamos culpando a uno, no, porque este fue, porque este hizo esto, porque el otro hizo tal, porque si se hubiera hecho tal, si se hubiera hecho cual. Entonces, Pepe, que estaba ahí en esa conversación, dijo algo que a mí me hizo pensar. Y dijo lo siguiente. Dice: no se trata de buscar un culpable. El error ya se ha cometido. De lo que se trata ahora es de solucionarlo y aprender para que no vuelva a pasar lo mismo. Yo no sé si fue suyo o se lo dio el Señor, pero esa frase se me quedó a mí aquí. Y lo pensé y dije: es que yo en mi trabajo también hago eso. Yo trabajo de administrativo, somos un equipo muy grande, hacemos facturas, manejamos los proyectos. A veces, claro, una factura, como te equivoques nada más en un céntimo, ya no vale. Hay que volver a empezar todo el proceso. Y nos ha ocurrido, me ha ocurrido a mí, me ha ocurrido al compañero, ha ocurrido al jefe, ha ocurrido al cliente, ha ocurrido todo. Siempre hay alguien que puede cometer un error, porque es fácil cometerlo. Pero nosotros nunca culpamos. Yo cuando redacto un correo electrónico, ha ocurrido un error con esto, la fecha se puso mal, vamos a rectificarlo, ya está. Pero no digo, tal se ha equivocado. Entonces, esa es la cuestión, esto es lo que hay que tener en cuenta. El error ya está, vamos a solucionarlo. ¿De qué sirve estar culpando a uno y a otro? Es que no sirve de nada. Y claro, en Proverbios dice, ahí lo tengo, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezares, no se alegre tu corazón. Este proverbio es que la verdad viene muy bien, porque cuando tú cometes un error y te pillan y te avergüenzas, y tú te vuelves a levantar. Tú no quieres que alguien te diga, es que por caso es esto, y te señale. Entonces, cuando aquella persona que tú odias, que no deberíamos odiar a nadie, pero siempre a lo mejor tienes algo de rencor en tu corazón hacia alguien, o te cae mal cualquier persona. Cuando esa persona hace algo mal, no vayas con el hacha, no vayas ahí, venga, a cortarle la cabeza, a rematarlo, a ponerle la pierna encima ahí que no se pueda levantar. No, déjalo, ayúdalo y ten en cuenta que ese puede ser tú el día de mañana, el que esté así. Y por eso lo importante es que de los errores se aprende. De los errores se aprende. Y por eso cuando fallamos, en primer lugar, anida en nuestra cabeza el remordimiento. Fallamos, tenemos remordimiento. Y entonces cuando el remordimiento da su fruto de arrepentimiento, ese arrepentimiento es buenísimo, porque es donde aprendemos y decimos, es que he hecho esto, lo he hecho mal, yo sé que lo he hecho mal, me arrepiento, Señor, me arrepiento, le pido perdón al que sea si ha sido fallo para alguien. Y en eso aprendemos y decimos, pues ya está, una y no más, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces buscamos una solución y solucionamos eso. En la Biblia, voy a hablar de 2 historias. Una es de los hijos de Jacob, los de las tribus los hijos de Israel, las tribus, que se dejan llevar por la envidia de su hermano,
o sea, la envidia que le cogen a José, porque como es el ojito derecho del padre y tal, le coge una envidia. Entonces, ¿qué pasa? Que se la lían, lo venden a unos egipcios, a unos ismaelitas, perdona, que lo llevan a Egipto. Pero ellos luego le cuentan a su padre que el hijo se ha muerto. Le llevan la túnica, toman esa de sangre de una oveja, se la llevan y le dicen: está muerto. Claro, el padre se rompe, el padre se hincha a llorar, guarda un luto increíble porque es que es normal, se le ha muerto un hijo. Entonces ellos, cuando están así, con toda la maldad que le tenían, la tirria que le tenían, con el poco corazón con el que hicieron eso, al ver al padre así, en la Biblia no lo pone expresamente, pero se intuye que se arrepienten muchísimo de lo que hicieron. Porque capítulos después, cuando han pasado los años y ellos tienen que ir a Egipto a por provisiones, que allí ya está José ahí como segundo al mando. Esta historia, para que la quiera leer y no la conozca, está en Génesis 30 y algo, no me acuerdo. Pero bueno, a partir del 30 y algo ya empieza la historia de Jacob. Y está muy bien esta historia porque te habla de cómo una vez que los hermanos vuelven, no se dan cuenta que su hermano José, porque claro, ellos lo dan ya por perdido, es el que está allí gobernando. No se dan cuenta, además, iría vestido José como un faraón, como un egipcio, tal vez tenía la piel más morena, más tostada, habría crecido, entonces no lo reconocen. Y claro, van allí y José le dice: bueno, pues traed a vuestro hermano pequeño. Pues José se creía que se estaban casondeando de él, que le estaba diciendo: no, nosotros tenemos otro hermano pequeño. Y era porque el padre habría tenido otro posteriormente, llamado Benjamín. Y entonces, claro, van allí y cuando le dice: no, es que, porque le dice: traed a vuestro hermano pequeño. Y ellos dicen esto que pongo aquí. Dice: y decían unos a otros: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le excusamos. Y por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea, los hermanos estaban dolidos con lo que había hecho. Estaban angustiados, sabían lo que habían hecho. Entonces decía: ahora nos han venido las cosas así para que vayamos a por nuestro hermano y terminemos de rematar, o sea, a nuestro padre, porque si le quitamos el otro hijo que le queda, el pequeñín, ya a mi padre le va a dar algo, se va a entristecer que no vea. Entonces, claro, no quieren hacerle eso a su padre. Y claro, luego José se da cuenta de que cuando ellos se niegan ahí y van a regañadientes, se da cuenta de que ahí está ocurriendo algo en su vida. José también se conmueve y dice: ¿se habrán arrepentido? ¿Se habrán arrepentido? Entonces, cuando vuelven con Benjamín, le dice: perdona, estoy un poco desconectado, espérate. Cuando vuelven con Benjamín, ya, entonces comprueba José que realmente, porque cuando le dice José: dejadlo aquí, irse todo, pero el chiquitillo se queda. Ellos se hacen a rodillas y dicen: no, déjame a mí. Uno dice: déjame a mí, el otro dice: no, déjame a mí, que yo le he dicho a mi padre que si no vuelve me voy a quedar yo en su lugar, porque no puedo. No podían ver a su padre de nuevo así, con ese dolor. Y ahí es cuando José ya se da cuenta de que sus hermanos estaban realmente arrepentidos. Ahí estaban arrepentidos. Ya el remordimiento que tenían lo habían hecho arrepentirse. Entonces, José me encanta porque no los culpa. Mira lo que le contesta.
le dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. O sea, no sintáis remordimiento, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En el 8 dice, así pues, no me enviáis acá vosotros, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. O sea, reconocía que era el propósito de Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernar en toda la tierra, por gobernador en toda la tierra. Increíble. O sea, José reconoce que era el propósito de Dios. Todo lo malo que le había ocurrido, que había estado años en la cárcel, acusado injustamente. Todo lo que le había ocurrido, él dijo, es que es el propósito de Dios, no fueron mis hermanos. ¿Qué pasaba? Que hasta ese momento el rencor que sentía por su hermano, porque yo me lo imagino en la cárcel día tras día diciendo, hay que ver mi hermano, hay que ver mi hermano, ellos estarán allí con mi padre comiendo chuletones y yo aquí en la cárcel pasando hambre por no haber hecho nada, simplemente por caerle bien a mi padre. Y estaría guardando un rencor enorme y el rencor ese le cegaba, solo quería... Vamos, si por José hubiera sido, le hubiera cortado la cabeza allí mismo a todos. Le hubiera dicho, ahora os voy a fastidiar, vamos, que por eso le dio de ir a por el chiquitillo. Porque quería vengarse. Pero Dios es más grande y Dios escribió, como ahí los lápices, escribió derecho en las líneas torcidas de la vida. Escribió derecho, Señor. Pero bueno, al fin y al cabo, os voy a hablar de Jesús porque somos seguidores de Jesús. Y quien nos enseña a hacer las cosas bien es Él. Entonces hay un ejemplo muy, muy concreto de cómo se deben hacer las cosas con Pedro. Pues Pedro, todos lo conocéis, ¿no? Pedro es súper impulsivo. Pedro es, venga... La boca va antes que todo. Tiene que... Un boca ancla, tiene que hablar lo que piensa, le da igual. Entonces cuando Jesús le cuenta a su grupo de discípulos, le dice, mira, yo voy a ir a la cruz, yo voy a ir a un lugar que vosotros no vais a estar conmigo. Cuando yo vaya a ese lugar, vosotros vais a cobardar todo. Vosotros voy a estar temblando de miedo. Ni uno de vosotros me va a seguir. Entonces Pedro, el valiente, se levanta ante todo y le dice así, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahí. Pero Jesús, sabiendo cómo es su corazón y sabiendo lo que va a ocurrir, le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. El amor con que le habló el Señor. Porque cuando luego ocurre, Jesús resucita. Jesús no se lo echa en cara en ningún momento. No le dice, Pedro, qué traidor fuiste, igualito que Judas, vamos. Nada, ni uno. No le dice nada. No, busca una solución al error, al fallo. Busca una solución y a la impulsividad de Pedro, al carácter de Pedro, porque ese carácter tenía que ser transformado. Y bueno, Pedro, dolido, claro, por lo que había hecho antes de que Jesús se le apareciera, se va a pescar, vuelve a lo suyo. Y bueno, pues ya está, y se vuelve. No va a donde el Señor le dijo que fuera. Él toma el control de nuevo de su vida, vuelve a ser el piloto de su vida y se va a su pesca. O sea, se estaba escondiendo de Dios. Pedro se estaba escondiendo de Dios. Y Pedro no culpaba a nadie.
sino que se culpaba así, a sí mismo, que es peor todavía. Entonces, claro, lo que hace la culpa cuando te culpas a ti mismo es que te paraliza, te quedas parado en tu sitio, en tu zona de confort, que era la pesca para Pedro, y ahí se queda, no avanzaba. Pero cuando Jesús le aparece, no les da culpa para nada, como he dicho, no se los encara, no le dice, Pedro, tú ves el mar, ahí ves a gente, ahí no hay gente. Y yo que te he dicho que tú seas pescador de hombres, no de peces. No se lo desencara, no. Él se pone a comer con todos, con Pedro, se pone a comer y simplemente le pregunta si lo ama. O sea, si está arrepentido, si leemos entre líneas, si está arrepentido. Porque cuando uno no se arrepiente, no ama. Y le da igual el daño que ha hecho. Pero cuando te arrepientes, es que lo haces por amor a esa persona que le ha hecho daño. Entonces le dice así, le dice una tercera vez, porque no se lo dice ni una, ni dos, ni tres, sino tres. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahí Pedro se entristece de que se lo dijese por tercera vez, porque 3 veces la había negado. ¿Me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Como diciendo, yo ya sé quién eres, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo, pues apacienta mis ovejas. ¿Qué le dijo aquí? Ese es el camino que yo quiero que siga. Déjame ser el piloto. Apacienta a mis ovejas. Y claro, Pedro se sentiría tal vez culpable de mucho. Porque negarlo y luego viéndolo se sentiría del todo. Pero cuando le dijo eso, creo que le reconfortó el alma. Luego le continúa, versículo 18, y le dice Jesús, de cierto te digo. Cuando Jesús dice esto, en la Biblia debería venir en negrita, subrayado, como sea, pero en grande ahí. Amén, amén, es lo que dice en el original. Amén, amén, de verdad, de cierto. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. O sea, antes eras el piloto de tu vida. Tú ibas donde te daba la gana, hacías lo que te daba la gana. Y continúa. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Poco a poco, Jesús es como si le estuviera diciendo, poco a poco, yo entraré en tu vida y ocuparé ese lugar. Y te llevaré donde yo quiera. Luego en el versículo 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Según las tradiciones y la historia, Pedro también murió crucificado, pero a la inversa. O sea, una muerte muy horrible, pero si murió como murió, porque no, o sea, en la tradición, en la historia, pero no está testificado. Pero si murió así, yo sé que Pedro estaría cantando y dándole gracias a Dios hasta el último suspiro, seguro, glorificando a Dios siempre. Entonces, claro, porque cuando el Señor entra en tu vida y tú dices, eres tú mi piloto, el piloto de mi vida, guíame tú, Señor. Tú no glorificas a tu vida, o sea, tú no glorificas al Señor solamente en ese momento, lo glorificas durante toda tu vida. Ahí aprendes a caminar, porque el Señor te va llevando por donde estás mejor.
el lugar. Tal vez no es el que tú piensas que es mejor a tus ojos, pero es el mejor para Dios, donde está su obra. Y ese es el lugar correcto, no el tuyo. No seas cabezón, no seas copiloto, o sea, no te vuelvas a pilotar tu avión de nuevo, tu vida. Y deja que el Señor te haga ver el fruto, como un arriba. Ay, no, esta no era. Ay, no, no hay más. Bueno, me creía que era ya la última. Ay, creo que lo puse aquí. Ahí. La gloria de Dios está en el arrepentimiento. Así que cuando te arrepientes, te vuelves a Dios y lo sigues, estás glorificando toda tu vida. Ese arrepentimiento de tu mala vida, de tu forma de pilotar tu vida. Entonces, volvemos al principio. Me gustaría que durante la semana, si pudierais, os quedarais con esta pregunta y vosotros mismos en vuestra intimidad con el Señor os pongáis y digáis, Señor, pero ¿quién está al mando de mi vida realmente? Y si la respuesta no es Él, hablad con Él y decirle, ayúdame a cambiar, ayúdame porque yo soy cabezón, yo quiero ir a tal sitio como Jonás, que quería ir a otro lado, menos a Nínive, a otro lado, pero luego vio la gloria de Dios, cuando fue a donde el Señor quería. Entonces deja que el Señor sea el piloto de tu vida. Señor, bendícenos, ayúdanos en todo momento a dejarte el mando a ti, a que tú gobiernes nuestra vida, Dios mío, porque, como yo conté la otra vez, mi testimonio, cuando yo gobernaba, yo iba sin rumbo, yo no sabía dónde ir y acababa fatal. Pero en tus manos, siendo tú el guía, puedo descansar. Puedo decir, me da igual dónde voy, porque sé que voy contigo. Sé que tú me guías, Dios mío. Bendícenos, Padre, y haz que nos agarremos a ti para que te glorificamos, que te demos testimonio de ti. Te lo pido todo en tu nombre, Señor. Amén.